Bueno, pues buenos días. Quería empezar trasladando el pésame del Grupo Parlamentario Popular a los familiares de los 4 jóvenes madrileños que fallecieron lamentablemente este fin de semana en esa carretera en Cantabria. Un hecho trágico que queremos, como digo, trasladar esas condolencias y ese cariño a los familiares, a los amigos de estas 4 personas que han muerto de esta manera tan traumática, ¿no? Por otra parte, en el 5.º aniversario de la tragedia de la pandemia, queríamos trasladar también el cariño a los familiares y a las víctimas del COVID y trasladar la poca ejemplaridad que estamos viendo estos días en el análisis de esta pandemia que ha ocurrido hace 5 años y que la izquierda sigue utilizando de manera miserable para obtener algún tipo de rédito político. Lo que hemos vivido en las últimas semanas, yo creo que es algo muy poco edificante y que es una muestra más de la miseria moral de la izquierda, de la ultraizquierda. En el pleno de la semana pasada se nos calificó de asesinos por parte de una diputada socialista. La misma expresión que usó Reyes Maroto, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, un término que yo creo que es absolutamente intolerable y que después tuvo que rectificar, tratando de tirar los muertos de todos a la cara del gobierno de la Comunidad de Madrid. A la cara del gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto no debería ocurrir, esto es un fracaso de la oposición en Madrid, un fracaso en todos los términos, en términos políticos, en términos judiciales, en términos de decencia humana, porque los fallecidos en esta pandemia y los enfermos de esta pandemia no merecen esta actuación. Los juzgados, ha habido ya 63 pronunciamientos judiciales que dicen que el gobierno de la Comunidad de Madrid lo hizo bien. Los madrileños entienden que el gobierno de la Comunidad de Madrid actuó correctamente y eso lo hemos visto en las elecciones del 21 y del 23, donde pasamos de 30 a 65 y después a 70 diputados, avalando los madrileños la actuación de Isabel Díaz Ayuso, y son actuaciones que hemos tenido que recuperar y hemos tenido que recordar esta semana. Cómo la Comunidad de Madrid fue la primera en despertar, cómo fue la primera en tomar medidas contra la pandemia, cómo fue la primera en cerrar residencias, cómo fue la primera en cerrar colegios, cómo fue la primera en advertir al Gobierno central de la necesidad de tomar medidas urgentes como el cierre de Barajas, y cómo el Gobierno de Sánchez estuvo paralizado durante los primeros compases de la pandemia, y eso seguramente contribuyó a hacer que fuera mucho peor, ¿no? Los cánticos, el 8M en ese infectódromo que se convirtió esa manifestación, que a toda costa tenía que celebrarse, hizo que la pandemia fuera peor que en otras ocasiones, y ahora lo que estamos viendo es una utilización miserable de la izquierda 5 años después. Durante estos 5 años lo ha hecho, pero se ha recrudecido en estos últimos días, utilizando incluso la televisión pública para la promoción de un documental de parte, un documental que de forma muy poco honesta habla de una cifra de víctimas falsa, una cifra de víctimas que ha repetido la izquierda muchas veces y que no se corresponde con la realidad, y un documental en televisión española que olvida el resto de víctimas de España, de las alrededor de 130.000 víctimas de todo el país, que no se ven reflejadas en la televisión pública porque no interesa para atacar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y por esas víctimas olvidadas yo creo que la izquierda debería hacer una reflexión profunda y pensar que todas las víctimas merecen ese reconocimiento, y que atacar al gobierno echando a las víctimas a la cara es una indignidad que no merecen las víctimas de la pandemia. Y nada más, estoy a su disposición. Buenos días. Querría insistir en este clima que usted ha repasado un poco. Es una tensión en la que se habla de ruptura de relaciones institucionales en el ayuntamiento, también con la delegación del gobierno. ¿Esto es sostenible? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues mire, Óscar López declaró ayer que venía a la política madrileña a desterrar los insultos y a regenerar la política madrileña. Quizás sería recomendable que con el primero que se reuniese fuera con el delegado del gobierno, que está en otro tipo de política. La respuesta que hemos visto en la mañana de hoy del delegado del gobierno a la carta que le envió el secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano,
refleja que el delegado del Gobierno no está capacitado para el puesto que ocupa, o dicho de otra manera, que el puesto solo lo está utilizando para atacar a la Comunidad de Madrid. Así que desde el Grupo Popular y desde el partido en Madrid pues no tenemos mucho más que decir sobre este delegado. Respecto a estas relaciones también, respecto a Reyes Maroto, yo creo que Reyes Maroto debería haber dimitido ya hace mucho tiempo. Es indigna para el cargo que ocupa, desde el momento en el que declaró que Bildu contribuía de forma muy importante a mejorar la vida de los españoles. Y yo creo que lo que ha hecho este fin de semana no tiene mucha reparación. Acusar de asesinato a la presidenta de la Comunidad de Madrid o al gobierno de la Comunidad de Madrid, y con ello acusar de asesinato y de complicidad en el asesinato a miles de profesionales sanitarios, geriatras, a toda la sanidad pública madrileña, que tuvo que ser necesariamente cómplice de esas actuaciones que dice, bien de forma directa, como dijo el otro día, o bien de forma indirecta, como cobardemente dijo en su retractación, pues es una indignidad que la hace muy poco digna, muy poco adecuada para el cargo de portavoz de un partido en el Ayuntamiento de Madrid. Así que estas relaciones pues difícilmente son mantenibles. El delegado del Gobierno sigue insistiendo en la indignidad, y Reyes Maroto añade a esa indignidad la cobardía. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle si ustedes valoran una ruptura también con el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, teniendo en cuenta el episodio al que usted hacía alusión con la diputada socialista del pasado pleno, y luego preguntarle por esa modificación del reglamento de la Cámara, cuáles van a ser las apuestas o qué quiere aportar el Partido Popular, y luego por el pacto Vox-PP en la Comunidad Valenciana, si ve que es un buen acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues respecto a las relaciones, yo lo que espero del Partido Socialista es que la diputada Lorena Morales Porro se retracte de esas palabras, que no solo profirió mientras yo hacía mi intervención en el pleno de la semana pasada, sino que reiteró cuando la diputada Elisa Vigil le recordó lo que había dicho, y ella confirmó que lo había dicho. Espero que se retracte de esas palabras, igual que se ha retratado la señora Maroto, para ver qué hacemos a continuación. Sobre el reglamento, hay planteadas unas modificaciones. Yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo y que van a plantear la mesa de la Asamblea. Durante esta semana pues vamos a poder aportar con ese texto que recibamos pues algunas aportaciones extra, y veremos en ese grupo de trabajo que se va a crear si hay alguna modificación añadida, ¿no? Lo que primero queremos hacer es que se modifique el reglamento con aquellas cuestiones que todos estamos de acuerdo, para que haya una modificación rápida, y luego veremos si hay más modificaciones en las que tengamos que hacer un debate más profundo, pues que con un grupo de trabajo pues se pueda constituir y se pueda hablar con más detenimiento. Pero será importante que las cosas que ya estamos de acuerdo pues las saquemos rápido para el mejor funcionamiento de esta Cámara. Y sobre el presupuesto de Valencia, he escuchado a la señora Pastor decir que era un presupuesto negacionista. Yo le alabo a la señora Pastor la capacidad de análisis que tiene, la rapidez, porque el señor Mazón lo ha presentado, creo que a las 9:30 de la mañana, a las 10 de la mañana teníamos junta de portavoces, estaba conmigo en esa reunión y ha venido aquí con un análisis profundo de ese presupuesto. Así que yo le alabo, sinceramente, la capacidad de análisis. No he podido verlo con detalle. Yo me alegro que la Comunidad Autónoma de Valencia pueda tener unos presupuestos. Es necesario. Es, yo creo que muy positivo que pueda hacerlo, que el señor Mazón haya podido llegar a un acuerdo para poder sacar esos presupuestos. Y recuerdo que el presidente del Gobierno, que va por la vida como si tuviera una mayoría absoluta y tiene un acuerdo muy poco estable para gobernar España, no tiene presupuestos, no ha conseguido presentar presupuestos. Estamos en el mes de marzo y no ha hecho ni siquiera el ademán de presentar unas cuentas para 2025. Y hay que recordar que es una obligación del Gobierno presentar esas cuentas. Es una obligación, no es una cuestión opcional. Y además el señor Sánchez decía hace ya unos años que presentar las cuentas y aprobar unos presupuestos era la principal obligación del Gobierno, y que si no tenía cuentas, pues tendría que dimitir, irse a su casa. Yo le invito a que sea coherente y que el señor Sánchez, si no puede presentar presupuestos, pues que dimita y que convoque elecciones.
Buenos días, portavoz. Hablaba usted del clima político. Me gustaría saber si no cree que su grupo contribuye, digamos, a ese clima político enrarecido en este 5º aniversario de la pandemia, con un balance demasiado triunfalista de lo ocurrido aquellos días, cuando sabemos que todas las instituciones españolas y mundiales se vieron superadas por la realidad de una pandemia que nadie preveía que tuviera la gravedad, por lo menos en Europa, que luego tuvo. En segundo lugar, me gustaría saber si ha habido algún cambio respecto a las palabras de Lorena Morales, porque usted en el Pleno ya pidió que se le exigiera la retirada de esas palabras. El presidente de la mesa le dijo no tener constancia de esa denuncia que usted estaba haciendo. No sé si en la reunión de mesa del viernes o de hoy en la Junta de Portavoces ha habido alguna novedad al respecto que lleve a esa petición de retracto que ha elevado hoy. Y en último lugar, me gustaría una valoración por su parte de las últimas denuncias de la Fiscalía. Son 9 más que se añaden a las anteriores sobre lo ocurrido en las residencias durante aquellas primeras semanas de la pandemia. Me gustaría saber si creen que van a terminar archivadas también, como las decenas que ha mencionado usted antes. Gracias. Bueno, pues la Comunidad de Madrid jamás ha hecho un balance triunfalista de la gestión de la pandemia. Jamás. La presidenta ha dicho en muchas ocasiones que le pesa no haber podido reaccionar antes y no haber sido capaz de salvar más vidas de una pandemia que fue algo absolutamente inédito. Lo que estamos diciendo es que Madrid fue la primera región en reaccionar, que las medidas que tomó fueron las adecuadas y fueron las acertadas y fueron las medidas que el Gobierno de la Nación primero rechazó, después trató de obstaculizar, luego permitió y luego hizo obligatorias, como el caso de las mascarillas, de los test de antígenos, de los cierres por zonas básicas de salud, y los organismos internacionales y las sociedades científicas han ido avalando estas actuaciones a lo largo de estos 5 años. Durante 5 años la izquierda y la ultraizquierda han ido utilizando el dolor de las víctimas para retorcerlo y para utilizarlo de forma torticera, y durante 5 años el Grupo Popular ha estado de forma muy prudente hablando de que no debía utilizarse la pandemia contra el enemigo político, pero lo que ha pasado en los últimos días yo creo que ha colmado el vaso. No es razonable que 5 años después se siga mintiendo con este descaro, y por eso estos días hemos tenido que responder con la verdad, con los datos, y denunciando cada una de las maniobras de miseria moral de la izquierda y la ultraizquierda. Así que jamás se hizo un relato triunfalista, pero desde luego hay que reconocer lo que hizo cada uno y lo que dejó de hacer cada uno. El hecho que debe pesar al gobierno de Sánchez es haber dejado abierto Barajas cuando se sabía que era por donde estaba entrando el virus con fuerza, de haber permitido las manifestaciones como las del 8M, que fueron un auténtico infectódromo en el centro de Madrid, y de haber haber minusvalorado la importancia de esta pandemia, haber desoído las alertas de la Organización Mundial de la Salud, que lo hicieron en el mes de enero, en el mes de febrero y a principios del mes de marzo, y hasta que la Comunidad de Madrid no empezó a tomar medidas, no hizo absolutamente nada. Hizo todo lo humanamente posible, y así ha sido reconocido por los procedimientos judiciales. Lo que ocurre con la Fiscalía es que ha sido tomada por el gobierno de Pedro Sánchez. El fiscal general del Estado, hoy leíamos la noticia, ha tomado el control de los casos de corrupción que tienen que ver con el gobierno de Sánchez. Y el fiscal general del Estado y la Fiscalía, el gobierno está multiplicando las fiscalías, está duplicando las competencias de las fiscalías anticorrupción, está diluyendo el poder de los fiscales para pasar el rodillo en las salas de fiscales y hacer lo que les dé la gana con una institución como es la Fiscalía. Pedro Sánchez está utilizando la Fiscalía y la Abogacía General del Estado como si fueran elementos de parte para defender no solo al Partido Socialista, sino a él de forma muy particular. Tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado están siendo utilizadas para la protección de su familia, de su mujer y de su hermano. Y esto es algo intolerable. La Fiscalía no debería ser utilizada de esa manera. Está intentando desmontar el Estado de Derecho, y esto es algo que debemos combatir, y estamos combatiendo, y lo vamos a seguir haciendo en todos los elementos. Así que a las nuevas denuncias de la Fiscalía les auguro la misma suerte que las 63 pronunciamientos anteriores. El archivo sin ulterior actuación. Hola, ¿qué tal? Dos cuestiones. La primera es, la portavoz de Más Madrid se acaba de mostrar confiada en que mañana la mesa del Congreso
pues con las modificaciones que se le pidieron los letrados y la propia mesa, pues apruebe esa comisión sobre inversiones sanitarias que iba enfocada a pedir la comparecencia, entre otros, de la presidenta Ayuso. Quería saber qué expectativas tienen ustedes al respecto. Y en relación a la posible modificación del reglamento aquí en la Asamblea, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que consideran ustedes que se deben o se van a llevar a cabo en esa modificación? Gracias. Bueno, pues respecto a la comisión en el Congreso, esto es una respuesta a la falta de éxito que tienen en la Comunidad de Madrid, lo que está utilizando Más Madrid, lo que está haciendo Sumar, Yolanda Díaz y Mónica García, es utilizar el Congreso de los Diputados como ariete de oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una vergüenza que utilicen el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, para atacar a un rival político de una administración inferior, como es la Comunidad de Madrid. No creo que tenga ningún éxito esa comisión en sus actuaciones. Es una comisión absolutamente prospectiva. No hay ninguna evidencia, ninguna razón para hacer una comisión de ese tenor, y lo que van a conseguir simplemente es un escaparate, van a intentar conseguir un escaparate para hacer política contra la Comunidad de Madrid, viendo que son incapaces de ganar en las urnas. Lo que quieren es hacer mucho ruido para empatar. No le ha importado ni a Mónica García, ni a Yolanda Díaz, ni a Manuela Bergerot la corrupción que cerca al gobierno del que forma parte. Nunca han intentado saber qué pasa con las mascarillas, con los casos de las mascarillas que afectan a 8 ministerios. Mónica García ha sido incapaz durante todo el tiempo que lleva de ministra de hacer una auditoría para levantar las alfombras de ese ministerio y saber qué pasó en la gestión de la pandemia, cuando hay muchas sospechas de que hubo actuaciones muy poco claras, y lo que intentan es desviar la atención para intentar atacar a la Comunidad de Madrid. Así que lo que yo creo que tendría que hacer Más Madrid es levantar las alfombras del Ministerio de Sanidad, que es su competencia, para saber qué pasó ahí durante la pandemia y que tengamos todos claro si hubo una actuación correcta o si por el contrario hubo gente lucrándose ilegalmente, como hemos visto en el caso de todos los que rodean al gobierno, ¿no? Y sobre el reglamento, bueno, pues vamos a verlo. Como le digo, la primera propuesta es una propuesta de los letrados para introducir en el reglamento cuestiones que ya están aplicándose a través de resoluciones interpretativas y otros mecanismos en esta Asamblea. Son cuestiones más técnicas, y durante esta semana pues veremos los grupos si hacemos alguna aportación adicional. Lo que insisto es que esta primera reforma del reglamento tiene que ser algo que estemos todos de acuerdo, con lo cual creo que no debería haber muchas aportaciones extraordinarias a lo que ya proponen los servicios de la Cámara. Pues muchas gracias. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.